3. Génesis 3, vamos a estar leyendo los versos 16 y 17. ¿Lo tenemos? Dice así: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pueden tomar su asiento. El día 26 de septiembre, como muchos estamos al tanto, tuvimos nuestro yard sale del mes pasado. Fue un día donde creo que todos los que venimos llegamos a casa cansadísimos. Entonces, ese día llegamos Efraín, yo, nos duchamos y sí, pusimos una película y nos relajamos un poco. Y bueno, si recuerdan, era un día muy caluroso, ¿cierto? No sé si recuerdan. Pero entonces lo que sucede, nosotros no tenemos aire acondicionado central. Ponemos el aire y lo dejamos hasta que el cuerpo nos dice: ya, apáguenlo. Entonces en la madrugada, eso de las 4, pues ya lo tenemos que apagar porque se pone bastante frío. Bueno, el día 27, por la madrugada, yo hubiera dado brincos, que hubiera sido el aire que me hubiese despertado. Pero no, fue un dolor. Y creo que las mujeres nos podemos asociar con los cólicos. Entonces esa madrugada, y muchos sabemos que es muy difícil a esa hora, 3, 4 de la mañana, es cuando más sueño tienes, es cuando quieres estar acostadito, ¿verdad? Creo que los que venimos a veces los sábados nos cuesta despertarnos. Es muy difícil a ese horario querer estar de pie. Y yo entre querer dormirme nuevamente y el dolor que estaba constante, pudo más mi dolor. Entonces tuve que, pues sí, levantarme, tomarme una pastilla, apagué el aire porque sí, los escalofríos empezaban también, y tomé una cobija más gruesa. Y me acosté. Ya lo que yo podía hacer, lo había hecho, ya no podía hacer más. Y estando acostada meditando, vino este título, y el título hoy día es: el dolor nos mantiene despiertos. Entonces ahí yo meditaba y decía, cuando pasamos por un dolor es cuando buscamos a Dios. Y a veces tenemos que llegar a ese punto para que nuestra mente cruce: oh, Dios, ayúdame. Aún el ateo, aquel que cree en la ciencia, es cuando dice: well, if you really exist, si sí existes, y es cuando empezamos a acudir a Él. Queremos llegar y que nos cure, que nos sane, y que al momento. Pero ¿qué hemos hecho para poder en realidad tener esa conexión en ese instante? Nos dice aquí la lectura en Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Yo imagino que antes de que les diese ese dolor, ese castigo debido a su pecado, no había dolor en ese paraíso del Edén. Si tratamos de imaginarnos, remontarnos a ese lugar, no había dolor emocional, físico, familiar, de ningún tipo. Si hubiésemos venido a preguntarle a Adán o a Eva: descríbeme qué es dolor, no hubiesen podido contestarnos porque no lo conocían. Creo que era un lugar perfecto, un lugar hermoso. Y entonces ahora resulta, ellos pecan y viene este castigo, entre otros viene el dolor. Y aquí le dice a la mujer: vas a pasar tu preñez, tu embarazo, con dolor. Y lo que resalta aquí es que un embarazo usualmente son 40 semanas, quizás un poco, quizás menos, pero tiene un principio y tiene un fin. El embarazo, puedas pasar por muchas molestias, puedas pasar por cosas que pues no son agradables, pero tiene un principio y tiene un fin.
Cuando das a luz igual, ese parto puede parecer una eternidad y muy doloroso, pero tiene un principio y tiene un final. A mí me resaltaba bastante eso, porque si vemos el verso 17, dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Creo que le fue un poquito más duro al hombre, porque con el sudor de su rostro iba a comer todos los días de su vida. Vemos una diferencia. Si lo ponemos en escala, está la mujer y en tu preñez vas a tener dolor. Sí, principio y fin, bueno. Y el del hombre también tiene principio y fin, pero ahí es pues los años que vayas a vivir. Si vas a vivir 50, pues tiene principio y fin 50 años. Si vas a vivir 70, principio y fin 70 años. Mientras el de la mujer es algo más corto, más medible. Si lo vemos. Pero ahí en el verso 17 resalta bastante que le dice: y la tierra será maldita por tu culpa. Entonces yo decía, si personificamos la tierra, digo yo, ¿qué tenía de culpa ella? Pobrecita. Si igual ella era pura, era fructífera, había obedecido a Dios, pues ¿qué culpa tenía? Y vino a ser afectada. Le dice: maldita será la tierra por tu culpa. Y le está hablando a Adán, al hombre. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener cuidado es que cuando nosotros pecamos, nuestro entorno también es afectado. Si yo y Efraín como pareja no cuidamos nuestro testimonio, o si nosotros pecamos, tenemos que tener cuidado, porque eso va a venir a afectar nuestro entorno, nuestros alrededores, familiares, amigos, compañeros, en mi caso mis estudiantes, sus compañeros de trabajo, incluso en la iglesia se refleja. Si vamos a Éxodo 25, Éxodo 25 nos dice: no te inclinarás a ellas, aquí dando los 10 mandamientos y hablando de las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Entonces mi pregunta era: ¿por qué herencia le estamos dejando a nuestros hijos? El pastor los puso de pie el domingo, si recuerdan, se pusieron muchos de pie y dijeron: bueno, yo quiero ser de bendición hasta mi 3ª, mi 4ª. Muchos dijeron hasta la 10ª generación. Sí, pero esa bendición, y siempre el pastor nos lo ha dicho, empieza con nosotros. Entonces, si nosotros somos maldición, yo lo que le voy a estar dejando a mis generaciones es maldición. Entonces, si nosotros en realidad queremos esa bendición que siga continuando, tiene que empezar conmigo. Entonces, ¿qué herencia le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué herencia? Para esa 3ª, 4ª generación, ¿somos de bendición nosotros? O como aquí dice, yo visito la maldad hasta la 3ª y 4ª, también como yo les puedo dar la bendición, también la maldad les va a seguir. Y para muchos quizás es muy difícil que tú digas: pero bueno, yo en mi casa siempre he visto enojos, he visto borrachera, y has visto muchas cosas negativas. Y viene esa cadena y se repite y se repite y se repite. Y quizás tú eres el primero en tu familia que estés caminando en los caminos de Dios. Y es difícil romper ese ciclo, romper esas cadenas que vienen y se van repitiendo, porque es lo que has visto. Es mucho más fácil repetir otra vez por lo que tú pasaste que decir: rompo aquí y voy a ser yo la primera generación. Cuando los jóvenes van a la universidad y es el primero en la familia que va, secularmente se conoce como first generation. Ese joven está siendo la primera generación de ir a la universidad. Es first generation. Y así nosotros también. Si nosotros somos los primeros que estamos dando ese paso en Dios, eres primera generación.
Entonces tú tienes que ir quebrando todas esas cadenas y rompiendo y ser de bendición para que sí, esa bendición siga a tu segunda, tercera y hasta tu cuarta generación. Si vamos a Ezequiel 18:20, porque muchos nos aferramos y decimos, bueno, yo no puedo, I can't. Pero mira lo que te dice Ezequiel 18:20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Entonces tú, si eres esa primera generación, tú puedes quebrar con eso y cambiar para que seas de bendición. Ya para que esa maldición que se va rotando, que va siguiendo, tú la quebras y eres first generation, eres la primera generación que va a ser de bendición para las que vienen detrás de ti. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Amén. Yo en esta noche quiero hablar bastante por qué existe el dolor. Sabemos que el dolor, la razón número 1, y la vimos en Génesis, fue el resultado, o uno de ellos, del pecado. Pero vemos que la tierra fue maldita por ello. Y si regresamos a ello, la tierra era pura. No tenía culpa alguna para que iba a ser maldecida, porque iba a recibir esa maldición la tierra que no había hecho nada. Y si nos ponemos a analizar, a veces cuestionamos cosas tales. Decimos, ¿por qué un niño tan pequeño pasa por cáncer? ¿Por qué un niño tan pequeño? Y pasamos y nos preguntamos cosas así, ¿por qué alguien inocente tiene que pagar? Y si nos ponemos a pensar, el mayor ejemplo es Jesús. ¿Por qué alguien inocente que no tenía pecado alguno tenía que pasar por ese dolor? La razón número 2, porque da vida. Si Él nunca hubiese venido y hubiese pasado por ese dolor, ¿qué esperanza tuviésemos nosotros? Entonces era necesario que Jesús viniera y pasara por ese dolor para que nosotros tuviéramos esa esperanza, esa vida eterna que vamos a tener un día. Amén. Y aunque la Biblia no nos dice específicamente que el dolor es un regalo de Dios, si lo analizamos, sí lo es un regalo. Porque si yo me pongo un clavo aquí y les digo, a ver, algún voluntario que ponga la mano y se clave ese clavo, creo que nadie correría y dijera, yo lo hago, Jessica, escógeme a mí. Yo quiero intentarlo, porque fuera doloroso. Sabemos que es doloroso. El dolor es un regalo porque sabes qué evitar. Igual la plancha, como cuando le dices al niño, no la toques. Quizás la toque la primera vez, pero ya una segunda, tercera, creo que el niño ya aprendió y no lo va a hacer nuevamente. Igual nosotros físicamente, cuando tenemos un dolor, es cuando acudimos al médico, ¿cierto? O a veces esperamos ya hasta las últimas, porque incluso cuando tenemos un dolor no queremos ir. Pero entonces el dolor es que nos lleva. El dolor, ¿te imaginas el regalo que Dios te está dando, que te da una señal físicamente para que vayas y que te revise un médico? Es un regalo. Igual espiritualmente, si lo vemos, las pruebas, el dolor por las cuales pasamos, es un regalo. Si vamos a Santiago 1, versos 2 al 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí lo que resalta dice sumo gozo. No que estés feliz, no que tengas gozo, sino un sumo gozo. Y dirías tú, pero qué ilógico. Yo pasando por prueba, pasando por dolor, y quieres que tenga un sumo gozo. Casi lógico, ¿no? Es como tenemos un sacerdote y luego tenemos uno más alto, tenemos al sumo sacerdote. O sea, es algo extremado. Si tú piensas en lo más gozoso que has pasado en tu vida y dices, bueno, el día más gozoso fue, o mi experiencia más gozosa fue, pues aún más que eso. Cuando tú estés pasando por pruebas, te está diciendo que tengas un sumo gozo. Como deleítate. Yeah, you're in pain. Sí, tienes dolor,
porque está una prueba, pero deleítate. Dice, cuando os halléis en diversas pruebas, o sea, no va a ser la misma. Y sí, va a haber distintas pruebas, distintos dolores por las cuales vayas a pasar. Entonces, y muchos de nosotros creo que decimos, salgo de una para meterme a otra, porque apenas estás saliendo de una prueba y viene la siguiente. Pero lo interesante de una prueba, los que estudian saben que para que haya una prueba se tiene que cubrir un contenido antes. Los que están en el instituto aprendieron el abecedario griego antes de tomar el examen. Aprendieron el alfabeto hebreo antes de tomar su examen. Entonces, Dios no te va a dejar pasar por una prueba que no estés preparado. Si Él te ha confiado esa prueba es porque sabe que tú vas a ser victorioso en ella. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si regresamos con la anécdota que yo empecé, esa madrugada yo me acosté, sabía que esa pastilla iba a hacer efecto, lo sabía. Sabía que no iba a ser en un segundo, en 2 minutos, sabía que iba a requerir un tiempo, pero yo tenía esa fe que lo iba a hacer. Y por eso esperé, supe esperar. Y esta es la confianza que Él te dice, de vuestra fe produce paciencia, que aunque Él no te responda hoy, tú vas a venir y lo vas a buscar y tú sabes y estás confiado que Jesús te va a contestar, que Dios va a contestar esa petición que tú tienes delante de Él. Esa paciencia que aunque dure 2 días, 3, 5 semanas, 2 meses, no importa, porque tú vas a tener esa paciencia, porque tú vas a tener esa fe, esa confianza de que al final vas a salir victorioso porque Dios te va a ayudar en ello. Si vamos a 2 de Corintios 12:9. Dice, y me había dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habité en mí la potencia de Cristo. Y en algunas Biblias dice debilidades. Dios se quiere perfeccionar en tus debilidades. Cuando estás pasando por pruebas es cuando Él más se quiere perfeccionar en ti. Si vemos el verso 7, para entender un poco el contexto, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Teoría hay de qué era este aguijón. Lo que sí sabemos que un aguijón es doloroso. So había un aguijón en la carne de Pablo y le había sido dado. Dice, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, a ese aguijón, a ese dolor que había en él, dice, 3 veces, no 1, no 2, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y cuántas veces no hemos rogado a veces, ay, quítame esta prueba, quítame este dolor? Pero el dolor da vida, da crecimiento y es necesario pasar por ello para que lo conozcamos mejor, para que conozcamos a Dios, nos acerquemos. Yo me pongo a pensar, si de por sí las iglesias están medias llenas, medias solas, ahora si no existiera el dolor, si apenas nomás nos sentimos bien financieramente y sin dolor, ay, hoy no voy. Si no existiera el dolor, creo que las iglesias estuvieran más vacías. Ahora, nosotros podemos entender que el dolor lo usa Dios como un medio para acercarnos a Él, para acudir, porque Él es nuestro creador. Él es la conexión a la cual venimos cuando pasamos por un dolor, una prueba. Y nosotros espiritualmente podemos entender, lo entendemos. Y el mundo a veces, no sé si a ustedes les han dicho o han escuchado que dicen, sí, pero tú cristiano y Dios te ha dejado pasar por eso. Sí, pero tú cristiano y vas a pasar por cirugía. Sí, pero tú cristiano y estás pasando por ese dolor y no lo entienden. Nosotros espiritualmente sabemos que Dios se quiere glorificar en nosotros. Por eso. Razón número 3, porque Dios tiene un trato contigo. Si vamos a Juan 9,
Y en los evangelios habla mucho de sanidades. Y al igual hay ejemplos ahí en los cuales hay personajes que no sanó, porque es un trato distinto con cada persona. Dice Juan 9 del 1 al 3, y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento, y preguntándole a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: ni este pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Te imaginas estar ciego desde nacimiento? Y era un trato que tenía porque quería glorificarse en él. Porque si tú sigues leyendo el capítulo, cuando interrogan a sus padres por miedo a los judíos, le dicen: pues pregúntale a él, edad tiene, pregúntenle a él, no vengan con nosotros. Entonces ya tendría sus años este señor, pero él se quería glorificar en él. Igual en Juan 11:4, vemos aquí, dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y así, si vas por todos los evangelios, puedes encontrar ejemplos que Él permitió ese dolor porque Él quería ser glorificado, quería que se viera su gracia, su misericordia. Y sí, a Él importa ese tema del dolor. Si no, no existiera el libro de Job. Si vamos a Job 1, está un libro todo completo que habla del sufrimiento. Job 1:6. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo me ponía a pensar: ¿y si Dios pusiera ahí nuestro nombre? Como el padre que no quiere una oportunidad de decir: mi hijo, y traen fotos de sus hijos y que es el mejor, y cada vez que mete un gol no pierde tiempo para decirle a todos los que pueda o ponerlo en Facebook. Y queremos hablar de nuestros hijos porque son los mejores, y queremos hablar de todo lo que hacen y porque sacan buenas notas, y todo lo queremos compartir porque es algo positivo. Y yo me imagino aquí Jehová diciéndole a Satanás: ¿no has considerado a mi hijo Job? Mira, es así y así y así, bien orgulloso por su hijo, porque era recto. Y dice: respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Yo imagino que Job nunca se dio cuenta de este trato. Y a veces cuando nosotros estamos pasando por un trato que está teniendo Dios con nosotros, somos tan prontos para decirle: ¿por qué? Why me? ¿Por qué yo? Explícamelo, quiero saber. Y habrá tratos que no te vas a dar cuenta por qué. Y habrá otros que sí, serán muy claros. Al final de todo vas a tener un momento, un momento que vas a decir: por eso me estabas pasando por ello. Te vas a dar cuenta, y otros no. Aquí vemos que tenía tantas bendiciones, y al igual nosotros, si empezamos a enumerar todas nuestras bendiciones, son bastantes. Yo pienso que no hay aquí alguien que se pueda quejar y diga: yo no tengo nada. Todos tenemos alguna bendición. Y si nos remontamos a lo que le pasa a Job, y podríamos aprender un poco, goza de tus bendiciones que tengas ahorita, porque quizás pueda llegar un trato de Dios y te pueda quitar una de ellas. Y a veces estamos muy ocupados trabajando para dedicarle tiempo a los hijos, o por no meterle millas al carro no salimos,
o por ahorrar unos pocos billetes, no gastamos. Y son bendiciones que Dios te ha dado. ¿Por qué no gozarlas si te las ha dado? Y cuando tengas un trato y que te quite alguna, es cuando nosotros empezamos, pero el hubiera no existe. Entonces hay que gozar de esas bendiciones que en realidad ahorita tenemos. Job las tenía y hubo ese trato y adiós, y le quitó todo lo que tenía. Capítulo 2 ahí, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, nuevamente muy orgulloso, le hablo otra vez de Job: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Nuevamente va y sigue ese trato. Cuando tú te decides a trabajar en el ministerio y cuando más pasos das y más cerca caminas del pastor, ese trato va a ser aún más profundo. Y tenemos que saberlo. Ese trato primero viene y le quita los bienes materiales. Y viene otra vez, pero es que nomás era lo material, piel por piel. Y viene y le da una enfermedad. Y sí, son tratos que tiene Dios. Y puede tener un trato contigo y a veces estás preguntándote ¿por qué? Why me? Porque es un trato, porque Él quiere crecer en ti, porque el dolor nos mantiene despiertos. Cuando estamos dormidos, y el pastor lo mencionaba el domingo, estamos dormidos, no sentimos, no tenemos comunicación con Dios, estamos dormidos. Pero si hay dolor, nos mantiene despiertos. Cuando estás pasando por pruebas, es cuando más nos acercamos a Dios. Es cuando más sientes esa necesidad de venir y buscarle. Por eso Él tiene que poner esas pruebas. Si vamos a Romanos 8:28, y si tú lees todo Job, sabes que al final le multiplica todo, le restituye todo. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Al final de la prueba te vas a dar cuenta y vas a decir: oh, así querías que creciera. Oh, por eso me pasaste por esto. Yo cuando tuve mi accidente automovilístico, para algunos que saben de ello, estaba a punto de empezar el verano y ya tenía yo mi trabajo firmado para un año más en esa escuela. Era asistente de maestro en primaria, que nunca fue mi cosa. Yo con niños pequeños, no, ponme con jóvenes. Pero yo me aferraba a ese trabajo. ¿Por qué? Porque ese año escolar que venía iba a terminar yo mi maestría. Yo decía, bueno, termino mi maestría, por las mañanas trabajo tiempo parcial, va a estar fácil. Y me aferraba. ¿Sucede qué? Sucede el accidente, el carro da 2 vueltas en el freeway, en la carretera, y ya no hay carro, porque ya no podía manejar hasta Silmar. Esa escuela me quedaba en Silmar. Ok, llega el verano y yo dije, bueno, aún mejor, dije, ahora pues nomás me enfoco en mi maestría. Pero en el verano sucede que me llama una compañera, ni conocida ni amiga, nomás tomamos 1 o 2 clases.
juntas en la universidad. Me dice, ¿sabes qué? Necesitamos maestra de español, tiempo parcial.